tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo, que es la continuación de la caída de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, que ya se cumplieron 2 semanas desde este gran suceso del 2026 y vamos a analizar un poquito las repercusiones que ha tenido este gran acontecimiento, ¿no? Tanto en Venezuela como en América Latina y el mundo. Así que iniciamos. Muchas cosas han sucedido en Venezuela durante estas 2 semanas, desde la caída de Nicolás Maduro, y un escenario que platicamos en el video anterior que está sucediendo es que los chavistas están colaborando con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump. Ya hubo una llamada entre Delcy Rodríguez, quien es la presidenta interina de Venezuela, con el presidente de Estados Unidos. Sabrá Dios de qué habrán platicado, ¿verdad? En privado, pero ya Venezuela empezó a enviar petróleo a los estadounidenses, ya están planificando una transición pacífica y democrática para cambiar el régimen venezolano. ¿Y qué más les queda hacer? Porque Diosdado Cabello y Padrino, que son los encargados de la seguridad venezolana, aunque Estados Unidos aún sigue ofreciendo dólares por su captura, pues los tiene aplastados, ¿no? Con la bota en la cabeza porque no pueden hacer nada. Si a su presidente se lo llevaron de esa manera, pues que no se van a venir llevando a ellos tranquilamente, ¿no? Con la mano en la cintura. Entonces, ya hubo una llamada entre los dos presidentes, ya Venezuela está enviando petróleo a Estados Unidos y algo muy importante que ha sucedido también, que se ha dado la liberación de presos políticos, sobre todo extranjeros, europeos, como países como España, como Italia, la República Checa, también de algunos países de Latinoamérica. El régimen venezolano dice que ha liberado a más de 400, aunque agrupaciones autónomas dicen que más o menos entre 80, 100 liberados, pero ya es un gran avance para esto, ¿no? ¿Qué otras cosas han sucedido? María Corina Machado se acaba de reunir con Donald Trump también y en un acto simbólico y vaya que le suma políticamente puntos a María Corina es que como todos vimos esa imagen que le cedió el premio Nobel a Donald Trump, ¿no? Algo que él había dicho que lo merecía y bla, bla, bla. Ya sabemos cómo es este cuate en sus andares, pero María Corina cedió y ahí tienen la fotografía que están viendo, ¿no? Es algo que políticamente va a tener repercusiones. María Corina menciona que quiere regresar a Venezuela. Ahorita seguramente no están las condiciones, pero en unos meses las habrá. Según la constitución venezolana, dice que en caso de ausencia del presidente, del líder constitucional del país, tienen 90 días para llamar a elecciones o en un lapso que no sobrepase los 180. Entonces, entre 90 y 180 días, entre 3 meses o 6 meses, tendrán para llamar a elecciones, para que haya una elección democrática en la que pueda por fin Venezuela librarse del chavismo. Y esto sin duda ha tenido repercusiones en América Latina y el mundo. Y qué decir de Cuba, ¿no? Un claro ejemplo en América Latina, en el Caribe, un país que es comunista desde el año de 1959 con el triunfo de Fidel Castro en la Revolución Cubana. Imagínense más de 60 años de gobierno comunista, quien es el padre o el abuelo en este caso de los socialistas de América. Después estuvo Raúl Castro, su hermano, y ahora Díaz Canel, que fue uno de los principales opositores a los estadounidenses, que cuando sucedió esta captura de Nicolás Maduro fueron los que levantaron la voz. Y algo muy importante, 32 cubanos fueron los que estaban cuidando a Nicolás Maduro el día de su captura. Mismos que ya fueron recibidos en La Habana con un fuerte discurso de Díaz Canel, alguien que dice que no tantas barbuconadas como Nicolás Maduro de que vengan por mí, cobardes, lo que ya escuchamos muchas veces, sino que en otro tono, pero igual retando a Estados Unidos que no van a poder vencer al pueblo cubano, ¿no? Que tiene más de 60 años bajo el yugo socialista comunista en América. Y vaya, Cuba, ¿cuánto no crecimos escuchando las noticias de que ya muchos cubanos se habían aventado en balsas al mar para tratar de llegar a Miami? Unos morían en el intento, pero decían, prefiero morir ahogado, libre, que vivir esclavizado en mi tierra, ¿no? O los que nos gusta el fútbol, ¿cuántas torneos en Estados Unidos o otros países que viajaban seleccionados cubanos que desertaban de sus equipos y al final ni se podían completar? ¿Por qué?
porque ellos buscaban la libertad que no podían obtener en su país. Un país sumergido en una crisis energética total, una crisis económica, crisis de alimentación, una inflación que está por encima del 200%. Hay una crisis verdaderamente fuerte y difícil en Cuba. ¿Y más por qué? Porque Venezuela era el principal ayuda a Cuba, les brindaba barriles de petróleo. Dicen que los cubanos necesitan más de 140,000 barriles de petróleo diarios para subsistir, mismos que ya no están obteniendo, y que México, que es el segundo punto que vamos a hablar ahorita más adelantito, es quien le está entrando al quite para ayudar al pueblo cubano. Esto siempre y cuando Donald Trump y los Estados Unidos quieran. Y si hablamos, por supuesto, que de parentescos, de abuelos, de padres, de nietos, por supuesto que nos referimos a Fidel Castro como el abuelo del comunismo y del socialismo en América, el papá Hugo Chávez y el nieto, por supuesto, que sería Andrés Manuel López Obrador y Morena en México. ¿Por qué? Porque este gobierno no se ha dedicado más que a defender a la izquierda internacional, al régimen venezolano, a los cubanos, y vaya, ya lo hemos visto con declaraciones absurdas y tontas, como por ejemplo de Noroña, que el día que detuvieron a Nicolás Maduro exigía la liberación inmediata del presidente venezolano, como si le fueran a hacer caso, ¿no? Los gringos al imbécil de Noroña, por favor. Y así, toda la andanada de voceros del gobierno de Morena pidiendo la liberación de Maduro o diciendo que es una crisis de derecho internacional, que cómo puede ser que a un jefe de Estado se lo lleven de esa manera, que bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿por qué los defienden? Porque piensan exactamente igual que ellos. Así como Cuba es un régimen comunista y como Venezuela cayó en el chavismo, Morena nos está llevando al abismo en nuestro país. Como ya lo dijimos y ya lo sabemos todos, ya se adueñaron del poder ejecutivo, que lo ganaron democráticamente y arrasando en las elecciones, pero se adueñaron del poder legislativo en una sobre representación que no merecen. Ya tienen el poder judicial, que cambiaron la constitución para poder tenerlo a su favor. Y ahora, pues vaya, quieren hacer la reforma electoral para cooptar totalmente el sistema democrático en nuestro país. Y si llega a pasar esa reforma, mis amigos, lo que conocemos y hemos conocido como México se acabó. El otro tema que se le está saliendo de las manos a México es el tema de narcotráfico. Trump ya ha dicho en varias ocasiones que quiere entrar al país para atacar a estos grupos criminales que operan en nuestro país y que el gobierno no hace absolutamente nada por atacarlos. ¿Cuántas ciudades no tenemos en llamas a lo largo y ancho del país porque el gobierno no se atreve a tocarlos? Y Estados Unidos no va a quitar el dedo del renglón, van a hacer lo que quieran cuando quieran. Ya hemos visto noticias que en Nuevo León ingresaron aviones de inteligencia estadounidenses, que en Toluca aterrizó uno, que en Ensenada se metieron al espacio aéreo mexicano también, un avión de inteligencia. Y bueno, Estados Unidos ya ha avisado también a sus aerolíneas de que tengan mucho cuidado al andar por todo el litoral del Pacífico mexicano, porque ellos van a actuar en cualquier momento. Ya lo vivimos, ya estos foquitos de atención, focos rojos o amarillos, como quieran ponerle el color que ustedes gusten, ya lo vimos en Venezuela y no van a tener un alto los estadounidenses. Ya lo estamos viendo también, que es otro tema aparte con Groenlandia y Europa, pero Estados Unidos va en serio. ¿Qué va a pasar aquí? No lo sabemos, pero estaremos platicándolo más adelante. Hasta luego.